Hola, muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo presupuesto de PC Gamer, en este caso sería el modelo más básico y de iniciación para toda aquella gente que esté pensando en pasarse a jugar en PCs y quiera un ordenador bastante económico. Vamos a empezar con los componentes y, como siempre, pues primero de todo vamos a empezar por el procesador. Tenemos este Core i3 o este Intel i3 6100 a 3,7 GHz de socket 1151. Es un procesador de 2 núcleos con hiperthreading y que la verdad es que es un procesador bastante sencillo, pero va a ser más que suficiente para mover la tarjeta gráfica que vamos a montar. Vamos a pasar al siguiente componente, en este caso va a ser la placa base. Ahí está. Y en este caso tenemos esta ASRock B150M HDS con chipset B150 de socket 1151. Es una placa base bastante discreta, de lo más sencillito, formato micro ATX, eso hay que tenerlo en cuenta, no es formato ATX completo, pero tiene soporte para memoria DDR4, que es lo que nos interesa. Vamos a echarle un vistazo por encima a la placa base. Como vemos, tenemos dos sockets para memoria RAM, solo un PCI Express de 16 líneas, otro PCI Express de una línea y 4 conectores SATA, aparte de la alimentación y el socket del procesador, que es lo típico. También tenemos salida de DVI y de un HDMI por si quisiéramos utilizar el núcleo gráfico incorporado en la CPU, aunque, si mal no recuerdo, creo que hablamos de una CPU, sí, que veis, tiene GPU integrada, o sea que la podríamos hacer servir sin ningún tipo de problemas. La placa base, aparte de eso, tiene ciertas características como Gigabyte Ethernet, soporta DDR4 2133 MHz, salida de gráficos dual, que ya lo hemos visto, condensadores mejorados para el sonido, condensadores sólidos para el resto de la placa. Si vais a instalar Windows 7, y esto es importante, necesitáis saber que tenéis que descargaros un parche para poder utilizar correctamente los puertos USB. Y bueno, luego todo el centro de apps de ASRock, que la verdad es que no está nada mal, aunque yo personalmente no lo suelo utilizar mucho, pero bueno, ahí lo tenemos. Vamos a pasar al siguiente componente y en este caso es el kit de memoria RAM. Yo no voy a poner un solo módulo como veo en otros sitios, o sea, poner un solo módulo y desperdiciar el Dual Channel es algo que impacta muy directamente sobre el rendimiento del equipo. Así que vamos a escoger el kit de ADATA XPG Z1 8 GB, que son dos módulos de 4 GB cada uno, 2133 MHz, ya sabéis, la DDR4 de entrada en todo lo que son chipsets 100 y con una latencia de un CL13. Digo esto de chipsets 100 porque los chipsets de serie 200, la DDR4 de entrada es la 2400, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos este kit de memoria RAM, que es bastante sencillo y es el más económico que he encontrado. No os preocupéis mucho en cuanto a la calidad de la RAM, porque las RAMs cuando se fabrican tienen una certificación o unos requisitos de calidad bastante elevados. Y eso es algo que debemos de tener en cuenta. Es difícil ver a día de hoy un módulo de RAM fallar, ¿vale? Lo digo porque seguramente ahora me vendrá alguien y me dirá: oh, es que las G-Skill son mejores, no sé qué. Sí, son mejores, seguramente tienen menos tasa de fallos. Esto es algo que voy a explicar en un vídeo. Todas las memorias RAM tienen fallos de corrupción de datos, pero esto no quiere decir que sean malas memorias, lo más sencillo y lo más básico que hemos encontrado. Otra cosa sería que fuese un producto que ya de por sí sale fatal y funciona fatal. Pero en este caso estas memorias sí que las he instalado en algún que otro ordenador y funcionan bastante bien. O sea, no es algo que tengamos pensado para un ordenador de gama alta, pero bueno, ahí está este magnífico kit y a un precio que está bastante bien. Hay que decir que las memorias RAM últimamente se están descantillando un poquito en cuanto a precio, ¿vale? Pero aún este kit mantiene un precio bastante sólido. Vamos a pasar al siguiente componente. En este caso me he decantado como tarjeta gráfica por la CAF2 GeForce GTX 1050 OC 2 GB GDDR5. Aquí hay que hacer una pequeña puntualidad, ¿vale? En cuanto a la tarjeta gráfica, el presupuesto está pensado para que sea lo más económico. Me pedisteis uno de 450. Bajar de aquí es muy difícil, bajar de estos 475 euros. Pero si queréis subir, con la configuración de este equipo, podríais tranquilamente cambiar esta tarjeta gráfica por una 1050 Ti, o si lo queréis, podríais incluso gastaros 70 euros más, llegar hasta los 520 y pasar a una 470, una RX 470 de 4 GB. Entonces sí que notaríais bastante en cuanto a gráficos, ¿vale?
Lo digo porque pongo esta tarjeta como partida, que es la más económica. Bueno, podría haber bajado una RX 460 y quizás pues habría bajado un poquito el precio, pero era mínimo, o sea, esos 10 euros casi no se iban a notar, y entonces pues he preferido la 1050. Ya digo que en cuanto a tarjeta gráfica podéis hacer muchos cambios, pero bueno, como veis tenemos esta tarjeta gráfica que en principio debería ser más que suficiente para jugar en Full HD, lo que llamamos Full HD, 1920x1080, gráficos medio altos, ¿vale? No hablamos ya de gráficos en ultra, ni filtros de anti-aliasing, ni nada así, pero bueno, debería ser más que suficiente para poder correr juegos en esas resoluciones y bastante fluidos, ¿eh? O sea, hablamos de gráficos medios 50-60 FPS, gráficos altos a lo mejor 40 y pico, una cosa así. Exactamente no lo puedo decir porque todavía no he tenido la suerte de probar una 1050. Normalmente casi todos los equipos que monto suelen ir con tarjetas gráficas más elevadas. Pero bueno, aquí la tenemos. Vamos a pasar al siguiente componente. Y en este caso no va a haber SSD porque no encaja en el presupuesto, o sea, no hay manera. Incluso cogiendo un SSD de 64 GB y 30 euros es que 64 GB ya se quedaría corto por todos lados. Así que como unidad de almacenamiento principal y única me he decantado por este Seagate Barracuda de 1 TB SATA 3, bueno, de 3,5 pulgadas. La verdad es que tanto este como el Western Digital están al mismo precio. Hay gente que no le gusta tanto Seagate, que le gusta más Western Digital, hay gente que le gusta más Western Digital menos Seagate. Bueno, podéis combinarlo como queráis porque tanto esta unidad como el Western Digital de 1 TB están al mismo precio, así que es una elección personal que podéis hacer cada uno de vosotros y que podéis variar sin ningún tipo de problema en el presupuesto. Vamos a pasar al siguiente componente, en este caso hablamos de la fuente de alimentación y me he decantado por esta Tazense AI Radix Eco 3 650 vatios. Oh, Dios mío, asaltador, te has vuelto loco, una fuente talibán. Bueno, la verdad es que hay que decir que Tazense al principio con las primeras fuentes de alimentación tuvo algunos problemas. Yo tuve una de las de primera generación y me salió buena, funcionó durante 2 o 3 años hasta que vendí el i5 y seguía funcionando. Y en este caso estas Tazense que están sacando últimamente pues son algo mejor en cuanto a calidad. Hablamos de una fuente de alimentación sencilla, pese a que tenga 650 vatios. Y también hay que decir que el consumo total del PC no debería de superar los 200-230 vatios. Así que le deja mucho margen a la fuente de alimentación para poder jugar y eso es algo que seguramente vamos a notar. Hablamos de una fuente de alimentación sencilla y básica. No es modular, tiene todos los cables incluidos, incluye este ventilador de 12 centímetros para refrigerar y como os he dicho, no vamos a necesitar más. O sea, buscar una fuente de alimentación más cara, una fuente de alimentación mejor, pues podemos tenerlo pues por el tema de, yo que sé, queremos hacer OC, alguna cosa así. Pero en cuanto a protecciones, no sé si esto lo explicaré un día cuando hable de fuentes de alimentación. En cuanto a nivel de protecciones, las protecciones son más o menos estándar y las tienen todas las fuentes. Lo que debería de querer decir que si la fuente se estropea, solo se estropea la fuente y no pasan impulsos eléctricos a la placa base. Digo debería porque he visto fuentes de 200 pavos, fuentes de 100, fuentes de 30, petar y petar placas base. Eso puede ser una mala leche, pero ya digo que también he visto fuentes de gama alta hacer lo mismo. Así que aquí tenemos esta fuente de alimentación. Vamos a pasar a la caja y en este caso vamos a montarlo todo en esta Bitfenix Nova ATX negro. Sé que otra vez en otro presupuesto que lo puse, algunos me comentasteis que la caja tiene una calidad así. No he tenido la suerte bueno, no, sí que tuve la suerte de montarla. La verdad es que la monté en un equipo, ahora que pienso. Y hay que decir que, bueno, estamos hablando de una caja de 27 euros, o sea, es muy económica. Es algo normal que en cuanto a calidad del metal y en cuanto a calidad de los plásticos sea lo justo por precio que más podemos pedir. O sea, es que sinceramente a veces en los comentarios escucho cosas o leo cosas, mejor dicho, que son un poco absurdas. Por precio está muy bien, nos incluye el ventilador de atrás, tenemos espacio suficiente para montar el resto de nuestro equipo, la fuente de alimentación abajo, vamos a poder montar diferentes dispositivos y bueno, ¿qué más le podemos pedir a una caja así? Aparte, a mí estéticamente me gusta. Yo sé que muchos pensarán que no tiene ventana ni nada y que a lo mejor hay opciones mejores por 30 y pico, subiría el presupuesto, ya digo que he mirado de ajustarlo a la baja como he podido porque realmente me pedíais 450, pero bueno, ya digo que la diferencia estaría en la tarjeta gráfica, pero es que no hay mucho más por donde coger este presupuesto.
Así que aquí tenéis esta caja que va a ser más que suficiente para lo que necesitamos. Vamos a pasar a lo siguiente que vamos a ver, y en este caso va a ser el total del presupuesto, que como veis son 477,63. Ojo, no incluye montaje ni sistema operativo, ¿vale? Eso es importante. Si quisierais el montaje habría que sumar esos 30 y pico o 40 y pico de Cool Mod, que quedaría por unos 500, 510 más el envío. Y el sistema operativo pues lo podéis encontrar tanto aquí como en diferentes páginas. Ahora bien, una cosa que seguramente os preguntéis, no tiene disipador. ¿Por qué? No necesita disipador. Este procesador con el disipador de stock es más que suficiente para refrigerar el procesador. Otra cosa, ¿qué mejorarías y qué no si pudieras cambiar algo en este presupuesto? Yo, personalmente, si el ordenador fuera para mí, yo miraría de ahorrar unos 100 euros más o unos 140 y dar el salto a un i5 y una RX 470, yo particularmente, ¿vale? Pero si lo que buscáis es un equipo económico, está bastante bien. Podéis mejorar un poco la fuente, podéis mejorar un poco la caja, pero realmente en sí el equipo es lo que hay, es un equipo de iniciación, así que no hay mucho más por donde cogerlo. Si acaso, si queréis, pues en un futuro este ordenador lo que sí que podríais hacerle es montarle un SSD, y con eso pues conseguiríais esa mejora de rendimiento de cara al encendido del sistema operativo, a la carga de los juegos, a que los archivos de paginación y la memoria virtualizada funcionen un poco más rápido, algo que siempre vais a notar en el rendimiento general del equipo. No en juegos, una vez los juegos están cargados de texturas ya no. Pero bueno, eso sería un punto a tener en cuenta. Punto negativo, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Este ordenador no se ha pensado para que pueda ser actualizado fácilmente, ¿vale? Esto es algo que tenéis que tener muy en cuenta porque por precio no se le puede pedir ese extra al ordenador. A ver si lo explico bien. Si os fijáis en la placa base, a ver si podemos darle aquí. Si os fijáis en la placa base, solo tenemos 2 sockets para memoria RAM. Van a ir ocupados. Solo tenemos un PCI Express de 16 líneas. Va a ir ocupado. En cuanto a capacidad de ampliación de este equipo, está muy limitado, ¿vale? Muy limitado. Si quisiéramos actualizar, por ejemplo, yo que sé, quiero ponerme una tarjeta de sonido, quiero ponerme una tarjeta de red, podríamos actualizar solo por un puerto. Si necesitáis más, habría que cambiar placa base, ¿vale? Eso es un punto que quiero que al menos tengáis en cuenta y quede bien claro. Porque este ordenador no está... Sí que podéis cambiar la tarjeta gráfica, mejorar el procesador, pero de cara a ampliación general no está pensado para ello. Y bueno, chicos, ya no hay nada más que decir. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo o si os gusta el presupuesto, podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Si tenéis cualquier tipo de duda me la podéis dejar por aquí abajo en la caja de comentarios. Y en la descripción del vídeo os dejo el link directo al presupuesto para que podáis ver todos sus componentes, modificarlo, cambiarlo o cualquier tipo de duda. Ahora sí, chicos, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.